Solía pensar que mi relación con mi papá era sólida, hasta que Mónica entró en escena. Al crecer, siempre éramos solo nosotros dos después de que mamá falleciera cuando tenía 12 años. No éramos ricos, pero teníamos nuestras pequeñas rutinas, chistes internos y un vínculo que, en ese momento, parecía irrompible. Papá trabajaba largas horas, haciendo lo mejor para proveer, y yo trataba de ser la hija de la que él pudiera estar orgulloso. Pero todo cambió cuando la conoció. Mónica. Ella era más joven, glamorosa de una manera que no encajaba en nuestro tranquilo vecindario suburbano. Tenía una forma de hacer que todo girara a su alrededor, desde cenas informales hasta vacaciones familiares, y papá cayó rendido a sus pies. De repente, nuestro pequeño y sencillo mundo ya no era suficiente para él. Comenzó con pequeñas cosas. Mónica, sugiriendo nuevos muebles, redecorando la sala, moviendo casualmente las viejas reliquias de mamá al ático sin siquiera preguntar. Duele, pero me mordí la lengua por el bien de papá. Heredé la casa de mi abuelo cuando él falleció hace 5 años. Era mi refugio seguro, la única cosa en mi vida que se sentía estable. Abuelo siempre decía, Emily, esta casa es tuya, sin importar lo que pase. Y cuando me mudé oficialmente, fue la primera vez que sentí que tenía el control de mi propia vida. La casa no era gran cosa, pero era mía, acogedora con sus suelos de madera crujientes y el olor de los viejos libros que abuelo tanto amaba. Luego papá y Mónica pasaron por un mal momento con sus finanzas, y antes de darme cuenta, se estaban mudando. Solo por un tiempo, dijo papá, con voz esperanzada. Necesitamos un lugar para volver a ponernos de pie. No tuve el valor de decir que no, así que los dejé entrar, esperando que Mónica pudiera llevarse bien. No lo hizo. Los primeros meses fueron tolerables, aunque podía sentir a Mónica probando las aguas. Comentaba sobre la casa, insinuando sutilmente que no era lo suficientemente moderna para su gusto. Deberíamos pintar la cocina, Emily. Está tan anticuada, decía, girando su dedo perfectamente manicurado alrededor de un tirador de gabinete astillado. Papá, predeciblemente, asentía de acuerdo. Y luego estaba el bebé. Cuando Mónica anunció que estaba embarazada, me alegré por ellos, genuinamente. Pensé que podría suavizar sus bordes afilados, hacerla más soportable. Pero en cambio, le dio más influencia. De repente, cada conversación giraba en torno al bebé y los cambios que necesitaban hacer en la casa. La habitación del bebé fue lo primero en la agenda de Mónica, y no tardó mucho en fijarse en mi habitación. Debería haberlo visto venir. El tono de papá cambió durante una cena una noche, como siempre lo hacía cuando estaba a punto de pedirme algo importante. Emily, comenzó, evitando mis ojos. Necesitamos hablar. Mónica estaba frotándose el vientre, sonriendo dulcemente, demasiado dulcemente. Con el bebé en camino, necesitamos más espacio, añadió, mirando alrededor como si ya fuera dueña del lugar. Creo que es hora de que consigas tu propio lugar. Casi dejo caer mi tenedor. ¿Qué? Papá suspiró, frotándose la sien como si esto fuera tan difícil para él como para mí. Cariño, es solo que Mónica necesita estar cómoda. El bebé necesitará su propia habitación. Lo miré, atónita. Esta es mi casa, papá. Los labios de Mónica se estremecieron. Eres joven, Emily. Es hora de que empieces de nuevo, ¿no crees? La traición me golpeó como una tonelada de ladrillos. No me estaban pidiendo, me estaban diciendo. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta, forzándome a mantener la calma. Lo pensaré, murmuré, alejándome de la mesa. Mi corazón latía con fuerza, pero en el fondo sabía que no me iba a ir a ningún lado. Lo que Mónica y papá habían olvidado era que abuelo no solo me había dejado la casa, sino que me había dejado pruebas. Y estaban a punto de aprenderlo de la manera más difícil. La tensión en la casa era insoportable después de esa cena. Mónica caminaba como si ya fuera dueña del lugar, tarareando canciones de cuna en voz baja, y papá me evitaba como la peste. Sentía el peso de sus expectativas presionándome, esperando que empacara mis cosas y me fuera silenciosamente. Pero no me iba a ir a ningún lado. Unos días después, papá me acorraló en la cocina. Estaba haciendo café cuando él entró, aclarándose la garganta de manera incómoda. Emily, comenzó, con voz tensa, ¿has pensado en lo que hablamos la otra noche? Tomé un sorbo lento de mi café, mirándolo por encima del borde de mi taza. ¿Te refieres a cuando tú y Mónica decidieron que debería dejar mi propia casa? Papá hizo una mueca. Vamos, cariño, no lo pongas así. Es solo que, con el bebé en camino, necesitamos espacio. Eres joven, es hora de que empieces a pensar en conseguir tu propio lugar. Dejé mi taza en la mesa con un poco de fuerza. Papá, este es mi lugar. Mónica entró justo a tiempo, con la mano descansando sobre su creciente vientre como una insignia de honor. Emily, no es como si te estuviéramos echando, dijo, con voz cargada de falsa simpatía.
Solo necesitamos hacer ajustes para el bebé. Ya sabes cómo es. Crucé los brazos. No, no creo que lo sepa. ¿Por qué no me lo explicas? Los ojos de Mónica se oscurecieron por un segundo antes de que volviera a poner esa sonrisa azucarada. Bueno, hemos estado viendo algunas ideas en línea. Pensamos que convertir tu habitación en una habitación de cuna sería perfecto. Tiene la mejor luz y es la habitación más tranquila de la casa. Me reí, aunque no había humor en ello. Entonces déjame ver si lo entiendo. ¿Quieres que renuncie a mi habitación, a mi casa y que resuelva mi vida mientras ustedes dos se instalan como si fueran dueños del lugar? La mandíbula de papá se tensó. No es así, Em. Pensé que serías más comprensiva. ¿Comprensiva? Respondí bruscamente. Papá, ¿olvidaste que abuelo me dejó esta casa? No es tuya para regalar. La expresión de Mónica no flaqueó. Sigue siendo su hija, Emily. Y este bebé es su futuro. Sacrificios familiares por los demás. Mi estómago se revolvía de ira, pero me forcé a mantener la calma. He sacrificado, Mónica. Te dejé mudarte. Soporté tus constantes cambios. Pero esto es mi hogar, y no me voy a ir. El rostro de papá se puso rojo. Emily, no seas egoísta. Hemos hecho tanto por ti. Negué con la cabeza lentamente, con la voz firme. No, papá, abuelo hizo tanto por mí. ¿Y tú? Estás tratando de quitármelo todo. Mónica soltó un suspiro exasperado, girando hacia papá. Honestamente, Michael, sabía que esto pasaría. Ella está demasiado apegada. Quizás deberíamos simplemente mover las cosas nosotros mismos. Papá me miró, su expresión endureciéndose. Si no lo haces tú misma, Emily, entonces tal vez sea hora de que tome la decisión por ti. Lo miré, con el corazón roto en pedazos. El hombre que siempre había sido mi protector ahora estaba del lado de una mujer que me veía como nada más que un obstáculo. Apreté los puños a mis lados. Puedes intentarlo, dije en voz baja. Pero te arrepentirás. Mónica levantó una ceja. ¿Eso es una amenaza? Sonreí, aunque mi sangre hervía. No, Mónica, es una promesa. Esa noche, saqué el archivo que abuelo me había dejado años atrás. La escritura original de la casa, con mi nombre en letras grandes. Pasé mis dedos sobre ella, sintiendo una oleada de determinación. Papá y Mónica pensaron que podían empujarme fuera. Pensaron que podían hacerme sentir culpable por dejar mi propio hogar. No tenían idea de lo que se avecinaba. Los próximos días fueron un torbellino de comentarios pasivo-agresivos e insinuaciones no muy sutiles de Mónica. Caminaba por la casa con una cinta métrica, pasando sus manos por las paredes de mi habitación, murmurando cosas como, este espacio será perfecto para la cuna, y, podríamos pintarlo de un pastel suave, quizás verde salvia. Vi a papá mirándola con una mezcla de admiración y culpa, pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, él apartaba la mirada. Las payasadas de Mónica escalaron rápidamente. Comenzó a mover accidentalmente mis cosas fuera de mi habitación, apilando cajas en el pasillo y afirmando que solo estaba ayudándome a empezar. Cada día, encontraba más de mis pertenencias metidas en cajas sin mi permiso, mis libros, mi ropa, incluso mis fotos enmarcadas de mamá y abuelo. Emily, no necesitas todo este desorden, exclamó Mónica una tarde, agitando una mano sobre una pila de mis cosas. Estamos creando un nuevo capítulo para esta familia, y necesitamos un nuevo comienzo. Crucé los brazos, mi paciencia se estaba agotando. ¿Esta familia? Mónica, te mudaste hace menos de un año. Y hasta donde sé, soy yo quien realmente posee esta casa. Papá suspiró, interviniendo antes de que Mónica pudiera responder. No empieces. Mónica solo está tratando de facilitar las cosas para todos. Más fácil para ella, ¿te refieres? Respondí. La sonrisa de Mónica se tensó, pero no respondió. En cambio, comenzó a tararear para sí misma mientras seguía empacando mis cosas, ignorándome por completo. Ya había tenido suficiente. Esa noche, me senté en mi habitación, lo que quedaba de ella, y saqué de nuevo la escritura de abuelo. Mi nombre estaba allí en blanco y negro, sin escapatorias, sin letra pequeña. La casa era legalmente mía, y era hora de que recordaran eso. Había estado conteniéndome, esperando que papá recobrara el sentido común, pero estaba claro que Mónica lo tenía completamente bajo su control. A la mañana siguiente, entré en la cocina con la escritura en la mano. Mónica estaba sentada en la mesa, bebiendo su batido verde, desplazándose por ideas de habitaciones de cuna en Pinterest. Papá leía el periódico como si no pasara nada. Dejé caer la escritura sobre la mesa frente a ellos. Lean esto, dije, con voz calmada pero firme. Papá frunció el ceño y recogió el papel. Su rostro palideció mientras escaneaba el documento, sus manos temblando ligeramente. Mónica, por otro lado, apenas le echó un vistazo antes de poner los ojos en blanco. ¿Qué se supone que debe probar esto, Emily? Crucé los brazos. Prueba que esta casa es legalmente mía. Abuelo me la dejó a mí.
No tienen derecho a echarme. De hecho, si alguien necesita irse, ese alguien son ustedes. La mandíbula de papá se tensó. Emily, vamos, no hagamos esto un gran problema. Somos familia. No, papá, la familia no empuja a otros miembros fuera de su propio hogar. Mónica resopló. ¿No puedes estar seriamente pensando que simplemente te vas a quedar aquí mientras criamos un bebé en un espacio reducido? Sonreí. Puedo, y lo haré. Su rostro se puso de un rojo enojado. Michael, gimió, girándose hacia papá, esto es ridículo. No podemos criar a un bebé en esa diminuta habitación de invitados. Papá me miró, desesperación en sus ojos. Emily, por favor, solo piénsalo, quizás podamos arreglar algo. Negué con la cabeza. No, papá, he pensado lo suficiente, es mi casa, y no me voy a ir a ningún lado. Mónica golpeó su batido sobre la mesa. Está bien, si quieres ser egoísta, adelante. Pero no esperes que esto sea fácil para ti. No estaba mintiendo al respecto. Durante la próxima semana, Mónica se propuso hacer mi vida miserable. Tenía llamadas telefónicas ruidosas a todas horas, quejándose con sus amigas de lo irracional que estaba haciendo. Olvidaba hacer tareas básicas, dejando los platos sucios acumulados y la ropa en la lavadora durante días. Y luego estuvo el baby shower. Una tarde, llegué a casa y encontré a Mónica en la sala con un grupo de mujeres que nunca había visto antes. Globos rosas y azules estaban colgados por todas partes, y la mesa del comedor estaba cubierta de regalos. Oh, Emily, murmuró Mónica, con una sonrisa cargada de insinceridad. Espero que no te importe. Decidimos tener una pequeña celebración para el bebé. Apreté los puños. ¿Una pequeña celebración? ¿En mi casa? Papá entró entonces, luciendo exhausto. Es solo una tarde. No arruinemos esto. Respiré hondo, forzándome a mantener la calma. Disfruten su fiesta, dije, girando sobre mis talones y subiendo las escaleras. Pero no antes de escuchar a Mónica murmurar a sus amigas, ojalá, capten la indirecta y se vayan pronto. Esa noche, decidí que era hora de la segunda fase de mi plan. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, un amigo de abuelo que había ayudado a finalizar la escritura de la casa. Le expliqué todo, y me aseguró que tenía todo el derecho legal para desalojarlo si quería. Le dije que preparara los documentos necesarios. Unos días después, le entregué a papá un aviso formal para desalojar el inmueble dentro de 30 días. Él miró el papel, con una mezcla de shock e incredulidad. Emily, no tienes que hacer esto. Lo miré, con el corazón doliendo. Sí, papá, hiciste tu elección. Mónica arrebató el aviso de las manos de papá, leyéndolo con ojos muy abiertos. No puedes estar seria, no vas a echarnos de verdad. Sonreí. Oh, lo haré, y lo estoy haciendo. Las siguientes semanas fueron un juego tenso de espera. Mónica hacía berrinches diarios, golpeando puertas y quejándose con papá de lo injusta que estaba haciendo. Papá trataba de razonar conmigo cada vez que tenía la oportunidad, pero me negaba a ceder. Entonces, Mónica hizo lo impensable. Comenzó a mostrar la casa a posibles compradores a mis espaldas. Llegué temprano una tarde a casa y la encontré caminando por la sala con una agente inmobiliaria. Y aquí es donde jugará el bebé, decía. Crucé los brazos. Mónica, ¿qué demonios está pasando? La agente inmobiliaria se veía sorprendida, pero Mónica simplemente sonrió. Oh, no seas tan dramática, Emily. Solo estamos explorando nuestras opciones. Me reí. Exploren todo lo que quieran, pero no van a vender mi casa. Me dirigí a la agente. Pueden irse ahora. La agente inmobiliaria, percibiendo la tensión, rápidamente recogió sus cosas y se fue. Mónica pasó de mí, gritando, estás arruinando todo, Emily. Sonreí. No, Mónica, estoy recuperando mi hogar. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que no estaba bromeando. Con la fecha límite de desalojo acercándose, Mónica empacó sus cosas en una ráfaga de frustración, resoplando y murmurando entre dientes sobre chiquillas con derecho. Papá, luciendo cansado y destrozado, simplemente asintió mientras cargaba cajas en su auto. El día que se fueron, me paré en el porche y los observé alejarse. Papá bajó la ventana. Te arrepentirás de esto algún día, Miré su mirada, con la voz firme. No, papá, no lo haré. Y mientras su auto desaparecía por la calle, me sentí más aliviada de lo que había sentido en meses. La mañana del plazo de desalojo llegó con una calma inquietante. La casa, antes llena del tarareo incesante de Mónica y el nervioso andar de papá, se sentía diferente. Estaba más tranquila, más ligera, como si esperara poder respirar libremente de nuevo. Me paré en la cocina, sorbiendo mi café, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Hoy era el día. Escuché a Mónica antes de verla. Su voz llegaba bajando las escaleras, aguda y frenética. Michael, no podemos simplemente irnos. Ella no tiene derecho a hacernos esto.
La voz de papá era más baja, más cansada. Mónica, es su casa. No tenemos otra opción. Entré en la sala y encontré a Mónica paseando, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando furiosa las cajas a medio empacar esparcidas por ahí. Papá estaba sentado en el sofá, mirando sus manos como un hombre derrotado. Me apoyé en el marco de la puerta. Buenos días, dije, tomando otro sorbo de café. Mónica giró sobre sus talones, sus ojos brillando de furia. ¿Crees que esto es gracioso, Emily? ¿Echar a tu propio padre a la calle? ¿Qué tan despiadada puede ser? Dejé mi taza cuidadosamente. Nadie está siendo echado a la calle, Mónica. Tuvieron un mes para encontrar otro lugar. Eso es más que justo. Papá me miró, con ojos suplicantes. Por favor, podríamos quedarnos un poco más. Solo hasta que nazca el bebé. Negué con la cabeza, mi determinación inquebrantable. No, papá, te di tiempo. Esto ya no se trata solo del bebé, se trata de respeto. Intentaste quitarme mi casa, y ahora es hora de que te vayas. Mónica soltó una risa amarga, gesticulando salvajemente. ¿Respeto? No sabes nada al respecto. Somos tu familia, Emily. No puedes simplemente echar a la familia. Di un paso más cerca, con la voz calmada pero firme. La familia no intenta manipular y hacer sentir culpable para robar lo que no les pertenece. Miré a papá, esperando que finalmente viera la razón. Y la familia no deja que eso suceda. Su rostro se retorció de culpa, pero Mónica no había terminado. Caminó hacia mí, con el dedo apuntándome. Simplemente está celosa porque estamos construyendo una vida juntos, y tú estás atrapada aquí, toda sola. Sonreí, imperturbable ante sus teatrales actitudes. Prefiero estar sola en mi propia casa que vivir bajo las reglas de otra persona en un lugar que no les pertenece. El rostro de Mónica se contorsionó de frustración y por un momento, pensé que realmente podría lanzarse sobre mí. Pero en cambio, se alejó corriendo, murmurando entre dientes. Papá se levantó lentamente, sus hombros caídos. Emily, solo quería un nuevo comienzo. Pensé que tener al bebé aquí sería bueno para todos. Me suavicé, solo por un momento. Papá, lo entiendo, pero esta no es la manera de hacerlo. No solo querías un nuevo comienzo, querías borrarme del panorama. Y eso no es justo. Asintió, con los ojos vidriosos. Solo, pensé que Mónica y yo podríamos construir algo nuevo. Suspiré, entonces constrúyanlo en otro lugar. Mónica volvió a entrar en la habitación con una maleta en una mano y su teléfono en la otra. Perfecto, nos iremos, pero no esperes que volvamos arrastrándonos cuando te dé cuenta de cuánto te has equivocado. No me inmuté, tomaré mis chances. Empujó hacia mí, la puerta principal abriéndose con fuerza. Papá se demoró un momento más, mirándome con algo cercano al arrepentimiento. Cuídate, dijo suavemente. Tragué el nudo en mi garganta y asentí. Tú también, papá. Con eso, él siguió a Mónica hacia el auto. Observé desde la puerta mientras se alejaban, Mónica despotricando animadamente en el asiento del pasajero mientras papá miraba recto adelante, apretando el volante con fuerza. Mientras su auto desaparecía a la vuelta de la esquina, solté un largo suspiro que no me había dado cuenta de que estaba reteniendo. La casa era mía de nuevo, verdaderamente mía. Caminé por cada habitación, observando el espacio que había sido contaminado por su presencia. Mis pertenencias aún estaban apiladas en el pasillo, mis libros guardados como si me estuviera preparando para irme. No más. Comencé a desempacar en ese momento mismo, colocando mis cosas de nuevo donde pertenecían. El peso que había estado presionándome durante meses se aliviaba lentamente con cada caja que vaciaba. Más tarde esa tarde, encontré el viejo sillón de abuelo en el ático y lo arrastré de vuelta a la sala. Sentada en él, casi podía oír su voz diciéndome que había hecho lo correcto. Una sonrisa asomó en mis labios. Había mantenido mi posición, reclamado lo que era legítimamente mío y, en el proceso, había redescubierto mi fuerza. Los primeros días después de que papá y Mónica se fueron extraños. La casa se sentía extrañamente tranquila sin la constante presencia de Mónica, y por primera vez en meses, podía oírme pensar. No había planes de bebé susurrados a mis espaldas, ni comentarios pasivo-agresivos sobre cómo debería seguir adelante y empezar de nuevo. Solo silencio, y era glorioso. Pasé los siguientes días reclamando mi espacio. Repinté mi dormitorio, reorganicé los muebles de la sala e incluso reemplacé algunas cosas que Mónica había insistido en traer a mi hogar. Sentía que estaba devolviendo la vida a la casa, restaurándola a lo que abuelo me había dejado, un lugar lleno de calidez, no de tensión. Papá me mandó unos mensajes de texto varias veces en las semanas siguientes. Al principio, eran cortos y bruscos. Espero que seas feliz. Luego vinieron las culpas. No puedo creer que le hagas esto a tu propio padre. La sangre se supone que debe mantenerse unida, No respondí. Quería hacerlo.
Había una parte de mí que aún dolía por la relación que una vez tuvimos, antes de Mónica, antes del bebé. Pero cada vez que releía esos textos, me recordaba todas las formas en que me había fallado. Había elegido a Mónica sobre mí. Había elegido intentar empujarme fuera de mi propio hogar. Y eso no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Mónica, por otro lado, no era tan sutil. Sus mensajes eran mezquinos y mordaces. Disfruta de tu pequeña casa vacía, malcriada amargada. Bloqueé su número después de ese. A pesar de todo, supe por un amigo en común que se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Aparentemente, las cosas no iban tan bien como Mónica había esperado. El lugar era demasiado pequeño, demasiado ruidoso y, aparentemente, el arrendador no era tan acomodatario como yo había sido. Curioso cómo funciona eso. Me encontré con papá en la tienda de comestibles un mes después. Lucía, diferente, cansado, más viejo, como si el peso de sus decisiones finalmente se estuviera asentando sobre él. Hola, dijo de manera incómoda, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. Hola, papá, respondí, sintiendo una mezcla de emociones burbujear dentro de mí. Hubo una larga pausa antes de que hablara de nuevo. No pensé que realmente lo harías. Tomé una respiración profunda, manteniendo mi posición. No tuve otra opción, tú me obligaste. Papá asintió lentamente, mirando hacia sus zapatos. Mónica no está feliz. No pude evitar soltar una pequeña risa amarga. Eso no es mi problema, papá. Suspiró, frotándose la parte posterior de su cuello. Te extraño, niña. Y así, mi corazón se quebró un poco. Quería creerle, quería pensar que finalmente se había dado cuenta de cuánto me había herido. Pero no estaba lista para bajar la guardia. No todavía. Yo también te extraño, admití suavemente. Pero las cosas no pueden volver a ser como eran. Asintió de nuevo, esta vez con comprensión. Lo entiendo. Esa fue la última vez que lo vi por un tiempo. Aún enviaba mensajes de vez en cuando, pero no era lo mismo. El daño estaba hecho y no iba a invitar de nuevo ese caos a mi vida. En cuanto a mí, estaba prosperando. Con Mónica y papá fuera, finalmente sentía que tenía control sobre mi vida nuevamente. Empecé a asumir más trabajos freelance, arreglé el jardín que tanto amaba abuelo e incluso Organic, y con acento agudo una pequeña cena con amigos, algo que nunca podría haber hecho con Mónica manejando todo. Y la mejor parte, finalmente podía caminar por mi propia puerta principal sin sentirme como una extraña. Un año después, me paré en el jardín delantero, admirando las flores en flor que había plantado en honor a abuelo. La casa finalmente se sentía como mía de nuevo, no solo legalmente, sino emocionalmente. El peso del pasado se había levantado y estaba en paz. Papá me contactaba de vez en cuando, mayormente con intentos torpes de conversación. Espero que estés bien, me mandaba en mensajes de texto, y yo respondía con un simple, tú también. No era mucho, pero era suficiente por ahora. Mónica, como era de esperar, había seguido adelante, con otro hombre, otra oportunidad. Papá, por otro lado, todavía estaba tratando de resolver las cosas. Le deseé lo mejor, pero sabía mejor que dejarlo entrar de nuevo demasiado pronto. Sentada en el porche con una taza de café en la mano, sonreí para mí misma. Había luchado por mi lugar, por mi hogar y, lo más importante, por mí misma. Y había ganado.